Buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Bienvenidos a esta conferencia de prensa que presiden los coordinadores parlamentarios de PAN, PRI y PRD. ¿Pasamos a preguntas o quieren ustedes? Pues permítame hacer un planteamiento muy breve, señor Olmos. El día de hoy nos visitó el presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, al Senado, mostrando la voluntad de que el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso pueden seguir avanzando y pueden hacer que México continúe la transformación en la que hemos emprendido desde hace varios años. Nos reunimos, recibimos aquí en el Senado de la República al presidente de la República y al Consejo Rector del Pacto por México. También nos acompañaron nuestros colegas, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, el diputado Beltrones y el diputado Villarreal. Nos acompañaron los presidentes nacionales, el presidente Madero, el presidente Zambrano, el presidente Camacho, así como los integrantes del Consejo Rector. Nos acompañó también el secretario de Gobernación, el señor Miguel Osorio, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. Fue un encuentro pues muy fructífero, donde mostramos voluntad para hacer que siga avanzando este país, y donde también hubo un reconocimiento muy claro, explícito y pleno de que el pacto de ninguna manera sustituye la agenda legislativa de los partidos políticos representados en el Congreso, que la agenda legislativa de los partidos políticos en el Congreso pues sigue siendo relevante, importante para el país, así como la agenda derivada del Pacto por México. Me parece que hoy fue un buen día, hoy fue un buen día para México, donde se mostró que hay voluntad para que avancen el Congreso y el Poder Ejecutivo Federal. Nos ponemos a sus órdenes. Pasamos a preguntas. Elena Michel, Periódico Universal. Buenas tardes, coordinadores. Bajo este contexto que usted da, es prácticamente obligada la pregunta de qué les comentó el presidente respecto a la alianza que mantienen PAN y PRD y que ha frenado las reformas o algunas de las reformas que le interesan al presidente Peña Nieto. Eso sería por un lado. Por otro, si bien el Pacto por México no sustituye la agenda legislativa, pues sí podría parecer a veces que de alguna manera tiene mucho más foco lo que pactaron el gobierno federal y los dirigentes nacionales frente a lo que ustedes están diseñando. Apenas van a hacer sus plenarias. Entonces quisiera saber cuál es el impacto de esta reunión en sus propias reuniones plenarias donde tendrán que definir estas agendas legislativas y a qué sí le dijeron sí a Peña Nieto. Barbosa y Cordero, ¿a qué sí le dijeron sí vamos con la agenda del presidente Peña Nieto? Gracias. Lo primero fue una reunión inicial de trabajo del Consejo Rector del Pacto con el presidente de la República y con los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y Senadores del PRI, del PAN y del PRD. Esa es la naturaleza de la reunión. Lo segundo, sostuvimos que en el Senado y en la Cámara de Diputados está representada la pluralidad y que el derecho constitucional de legislar se preserva más allá de los acuerdos tan importantes del pacto. Los temas son comunes, 95 temas del pacto, agenda legislativa en el Senado, acuerdos entre las fuerzas políticas son comunes. Lo que hay que determinar y hay que diferenciar son los alcances de los contenidos. Por eso no es el asunto de que hay más coco de aquel lado que de acá. Identificación de temas, contenidos es lo que tenemos que tener que construir. Y vamos nosotros a intervenir en la construcción de los contenidos de las propuestas que vengan del pacto, ¿sí? Pero vamos a preservar para las bancadas el derecho constitucional de legislar. Así es que así fue una reunión respetuosa en la que se dieron posiciones políticas y se estableció que tendremos que generar un método para construir el contenido de las propuestas. Respecto de la alianza legislativa de PAN-PRD, no fue materia, pero hemos sostenido que en el Senado
existen condiciones políticas para poder contribuir desde la revisión de las propuestas que lleguen acá. No es un pacto obstaculizador, es un pacto para poder dar opiniones, mejorar, construir, o decir sí o decir no. Pero eso no fue tema de la reunión que terminó, y solamente agrego algo, ¿sí? Es un hecho legislativo parlamentario nuevo, sobresaliente. El parlamentarismo se crea a través de antecedentes también, y hoy la presencia del titular del Ejecutivo fuera de sesiones de protocolo es un antecedente parlamentario muy importante. Elena, yo quiero ratificar lo que ha dicho el presidente del Senado de la República y el coordinador del PRD. Es una reunión inédita donde el presidente vino aquí con el Consejo Rector del Pacto por México a tener un diálogo franco y abierto con todos los representantes. Habían senadoras de la República, habían diputadas, habían diputados federales, habían senadores de la República, estaban los 3 presidentes nacionales de las fuerzas mayoritarias del país y el grupo que los va a acompañar en este Consejo Rector. Yo estoy convencido que la agenda legislativa, el día de mañana empezará el Partido Acción Nacional en Puebla, tiene su rumbo y tiene su camino. Considerarán muchas cosas, sin duda alguna, del pacto, pero el derecho, como dice el senador Barbosa, constitucional, para nosotros legislar, no nos los va a quitar nadie. O sea, tenemos derecho, lo vamos a hacer y vamos a estar, el compromiso es estar cerca de este Consejo Rector, donde hicieron ya partícipes a los coordinadores de la Cámara de los Diputados y a los coordinadores de la Cámara de Senadores. Yo aplaudo este día, creo que es un día importante para México, para la democracia, para la pluralidad que vivimos en estos tiempos. Juan Carlos Fonseca, 1+1. Buenas tardes, coordinadores. Yo les quiero preguntar, sin reiterar en el tema, pero si a la larga el hecho de que se busque el beneficio del Pacto por México no llevará a que el legislativo se acabe por subordinar al Ejecutivo, es la primera pregunta. Y la otra es si durante la reunión que sostuvieron hablaron sobre el tema de la deuda de los estados y municipios y en qué términos pudo haber sido. Gracias. Gracias. No, me parece que el hecho que menciona el senador Barbosa, que es un muy buen antecedente, el que el presidente de la República venga a la Casa de los Senadores, al Senado de la República, pues habla del respeto que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entender las diferentes esferas de acción que tienen cada uno de estos dos poderes, que son pilares de las instituciones republicanas y democráticas de este país, que exista un Congreso y que exista un Poder Ejecutivo. Me parece que eso da muestra del respeto que existe y de que se entiende la democracia en México y la República en México. De ninguna manera la dinámica que llevan las cosas implica la subordinación de un poder hacia otro, al revés, implica respeto, implica sí tener pues un mismo rumbo, un mismo destino, que es este país en el cual vivimos todos y que todos queremos que las cosas estén mejor. De la deuda no hablamos nada. Ana Luisa Guerrero, Impacto. Buenas tardes. En primera, dicen que no hablaron mucho de los temas, pero ustedes como Senado se mantienen en esta idea de que en el próximo periodo avancen las leyes de la deuda de los estados y la de telecomunicaciones. Eso por una parte, si ustedes están bajo ese compromiso. Y por otra parte, preguntarle al senador Barbosa y senador Cordero, esta visita no tiene precedentes, ustedes dicen que es un día histórico y que se basa en el respeto entre poderes, pero no está desdibujando a la oposición, no se está dando demasiadas concesiones al nuevo gobierno.
bajo esta idea del pacto? Gracias. Los tres coordinadores que damos esta conferencia de prensa somos sin duda quienes estamos más comprometidos por la autonomía del Poder Legislativo. Y el uso que hicimos de la palabra en cuanto al mensaje tuvo que ver con ello. Fue la visita del titular de uno de los tres poderes, del Poder Ejecutivo, a una de las sedes de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión, el Legislativo, y donde planteamos la función que cada uno de los dos poderes tiene. Lo dijimos con mucha claridad, no es un asunto de sometimiento, es un asunto de colaboración para poder concretar los 95 acuerdos que conforman el pacto, y dijimos, una vez que se construyan y se apliquen, podremos encontrar la transformación de las instituciones y la transformación de la sociedad y tener un mejor estado de bienestar. En cuanto a sometimiento de la oposición, de ninguna forma, hablamos con claridad. El senador Gamboa también lo hizo en la posición de bancada, que es la fuerza política en el gobierno, sí, pero con una función legislativa que cumplir. Así es que esos fueron los planteamientos que nosotros hicimos. La cortesía entre los actores políticos es fundamental, ¿sí? Recibir al titular del Ejecutivo es un asunto de obligación, inclusive en el trato entre los poderes, más aún entre las personas. La cortesía parlamentaria debe animar muchos de los actos del Poder Legislativo. Es una forma de cumplir una función desde una posición de un comportamiento responsable y adecuado. No hay sometimiento, hay una colaboración y hay un respeto entre los poderes. Respeto al titular del Ejecutivo, como a los secretarios de Estado, como a los presidentes de las fuerzas políticas PRI, PAN, PRD, como a los actores que yo les llamé factores políticos, mujeres y hombres influyentes que están ahí comprometidos en la construcción de los acuerdos. Mauricio Torres, CNN. Claro, están construyéndose y va a haber un método para construir, para poder opinar, pero insisto, reitero, esto no anula el hecho de que las cámaras, cuando reciban como cámara de origen o cámara revisora, ejerzan su facultad constitucional de legislar. Van en este periodo. Mauricio Torres, CNN. Buenas tardes. Un poco retomo el planteamiento de mi compañera para preguntarles, además de telecomunicaciones, ¿qué otros temas serán prioritarios en la agenda legislativa del semestre que viene? Y segundo, si les merece alguna opinión, algún comentario, las descalificaciones que el Movimiento Regeneración Nacional, ya sea a través de Martí Batres o del ex candidato Andrés Manuel López Obrador, han hecho al Pacto por México. Gracias. Se está armando la agenda legislativa. Podemos confirmar que mañana es la primera de los grupos parlamentarios que yo tengo conocimiento, es en Puebla, la del Partido Acción Nacional, que coordina el presidente de la mesa directiva como coordinador de ese grupo, y ahí se está configurando la agenda legislativa de ese partido. Nosotros vamos a tener nuestra reunión plenaria el 24 y 25 del presente, estarán invitados algunas compañeras y compañeros de los medios, y ahí mismo también configuraremos nuestra agenda legislativa. Nosotros somos muy respetuosos de la voluntad de 128 senadores y todos participan en la elaboración de las agendas legislativas. Estamos trabajando en ello, no podemos adelantar qué iniciativas o qué leyes vamos a sacar en este periodo, sino después de haber escuchado a nuestras compañeras senadoras y a nuestros compañeros senadores. Yo creo y estoy convencido que el día de hoy es una reunión de absoluto respeto de poderes, del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, una reunión, repito, inédita, histórica, que no hay ningún sometimiento por parte del Legislativo hacia el Ejecutivo, sino al contrario. Hay colaboración, hay respeto y así vamos a seguir trabajando mientras seamos senadores de la República con el Ejecutivo. La agenda del Senado o los temas que va a deshogar el Senado
Si hay iniciativas que lleguen con el carácter de preferentes, como Cámara de Origen o Cámara Revisora, las tendremos que desahogar. Desahogar no significa aprobarlas, significa dictaminarlas. Segundo, si hay las iniciativas que lleguen con etiqueta del pacto, las tenemos que desahogar. Pero aparte, las bancadas están desahogando sus plenarias, donde van a identificar sus prioridades. Y por lo que llevamos avanzado en diálogo, aquí PRI, PAN, PRD, es que en los primeros días del periodo ordinario de sesiones que está por arrancar, aprobaremos una agenda del Senado para que no nos copen en el tiempo legislativo las iniciativas que tenemos que atender, preferentes del pacto y las que sean temas específicos construidos en el Senado. Es un diálogo que estamos procesando, que va bien y que por tanto nos vamos a desahogar nuestras plenarias para poder identificar nuestras prioridades. Todo a tiempo y con este comportamiento responsable en el Senado de la República. Berta Becerra, Sol de México. Buenas tardes, senadores. Pero dentro de este intercambio y este diálogo que sostuvieron, el presidente Peña Nieto les debió decir cuáles serán esas iniciativas, tanto las preferentes o a las que se les dé prioridad en este caso, por un lado. Y por el otro, esta visita sienta un precedente. ¿Nos podrían decir si había ocurrido antes, porque solamente eran actos protocolarios? ¿Es la primera ocasión que un jefe del Ejecutivo viene a la sede del Senado de la República? Gracias. Bueno, primero, fue, digamos, un diálogo que era necesario y donde con mucha claridad pues se delimitaron, repito, pues las facultades constitucionales que tiene tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Y nos entendimos, hubo voluntad, hubo ánimo y hubo pues las ganas de que cada quien en el ámbito de su competencia respetara el ámbito de competencia del otro poder para que las cosas puedan salir y salir bien. Repito, fue el reconocimiento a que la agenda del pacto no sustituye la agenda legislativa y fue también mostrar nuestra voluntad de que estamos dispuestos a seguir transformando a México. No entramos en temas sustantivos, no hablamos de ninguna iniciativa en particular, no hablamos de temas, hablamos de encontrarnos y yo creo que fue muy bueno. No quisiera equivocarme, pero yo no recuerdo la visita de ningún presidente de la República al Senado de la República que no haya tenido fines protocolarios. Entrega la medalla Belisario Domínguez, el informe de gobierno cuando asistía el presidente de la República. Entonces, no quiero equivocarme, pero me parece que pues, no recuerdo un antecedente parecido. Pues, sin duda alguna. Inédito. Gustavo Sánchez, Aristegui Noticias. Hola, los coordinadores. Son 4 preguntas, dos abiertas y otras directas. La primera, estamos hablando de que se van a cumplir todos estos objetivos que trazados en el Pacto por México. Vimos en diciembre pasado cómo hubo prisas para los senadores, para los diputados, para aprobar lo que se había acordado. Estamos hablando de que se van a cumplir todos los objetivos trazados, no va a haber ningún problema y los vamos a ver siempre a los 3 partidos caminando juntos. Esto en el sentido de lo que hoy señalaba Pablo Gómez, quien va a formar parte del Consejo Rector, en el sentido de que el pacto puede fracasar. De ahí la segunda pregunta, ¿ustedes creen que el pacto pueda fracasar y qué señales tendrían que presentarse para ver un fracaso del pacto? Es decir, podemos hablar de que si no se cumple una reforma, si no se aprueba una reforma debido a diferencias entre partidos, esto sea un fracaso. Y ya la tercera, directamente al coordinador del PRI y al del PAN, si ya leyeron la propuesta energética presentada ayer por el PRD y si esta va a ser incluida en la evidente reforma que van a proponer próximamente. Y bueno, en el caso del coordinador del PRD,
hoy en la mañana señalaba Pablo Gómez precisamente con su corriente que a tres puntos en específico se van a oponer, por lo menos ellos, que es el aumento al IVA, la reforma constitucional en materia de petróleos mexicanos y el Código Penal único en todo el país. Si esto lo comparten en todos los perredistas o solamente es una tribu, ¿de qué estamos hablando en ese sentido? Gracias. Primero, no estamos obligados, no tenemos cinturón de fuerza impuesto aquí a la Cámara de los Senadores para cumplir todo lo que el pacto defina. Lo vamos a hacer en coordinación con este Consejo Rector del pacto, el senador Cordero, el senador Barbosa y un servidor. Nombramos ya un representante para que vaya trabajando los acuerdos de lo que vayan saliendo ahí, pero no quiere decir que si no se aprueba una reforma que esté considerada en el pacto, fracase el pacto. Hay posiciones encontradas, las tiene que haber, esa es la democracia que estamos viviendo, hay puntos de vista distintos, pero vamos a tratar de buscar los consensos y de privilegiar la política siempre para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Y el tercero, el día de ayer estuve enterado por los medios de comunicación, leí, no todo el documento, pero sí lo que salió en medios de comunicación, lo que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es una autoridad sin duda alguna en materia energética en nuestro país, fue y presentó ante el PRD, ante el partido y sus coordinadores parlamentarios. Me parece que es un documento que tenemos que acercarnos los otros partidos, pero no estamos todavía estudiando ninguna iniciativa. Vamos primero, repito, a hacer nuestra agenda legislativa, el PAN mañana, nosotros el 24 y 25 y creo que el PRD el 28 y 29. Vamos ahí a trabajar qué es lo que creemos que podemos sacar, tanto del pacto como una agenda legislativa propia del Senado de la República. Bueno, primero, el pacto es un esfuerzo continuo. Primero lo fue para identificar los temas, para identificarlos en 95 acuerdos, y ahora el gran esfuerzo es para dotarlos del contenido. Es un esfuerzo permanente, que tiene que estar construido con toda responsabilidad y sin protagonismos. No me gustaría repetir la palabra por la cual se da la pregunta. El pacto es un propósito de enorme calado, de enorme contenido, que requiere la generosidad de las fuerzas políticas. Es que tiene muchas dificultades, pero lo que debemos decir que hay compromisos de las fuerzas políticas para poder construir. ¿Vamos a estar de acuerdo en todo? No. Y hoy lo dijimos, que cuando haya desacuerdos, vamos a identificarlos como tal y vamos a irnos a construir la siguiente propuesta que tenga acuerdos. El tema, ¿para qué repetimos? Hemos fijado una posición pública, no al aumento de impuestos al consumo, IVA en alimentos y medicinas, no a la inversión privada en sectores estratégicos del subsuelo mexicano, petróleo y gas. Eso lo hemos identificado como propuestas de nosotros y son de nosotros. Y las hemos planteado para que se nos vea en los contenidos con los que vamos y en los contenidos con los que no vamos. El Código Penal único es un asunto que tiene que ver más con una reflexión jurídica, que más que con una bandera de la izquierda, ¿sí? Imagínense que la izquierda tenga como bandera Código Penal único o no, tiene que ver con una revisión constitucional, tiene que ver con legalidad, tiene que ver con muchas cosas. Hay muchas otras más cosas que la izquierda tiene como posiciones bien definidas por las cuales no vamos nosotros a caminar. Yamel Viloria, Agencia Cuadratín, penúltima pregunta. Senador Barbosa, usted habló hace apenas una semana y media
de que le apostaron al pacto con todo y el riesgo que esto implicaba. El líder nacional del PAN reconoció que el riesgo era el de que en esta generosidad de los partidos se regresara a una situación autoritaria y de soberbia por parte del gobierno y del partido en el gobierno. ¿Esta visita del presidente Peña disipa por completo este riesgo o permanece latente? Yo creo que la visita del presidente Peña, que haya aceptado la invitación del Senado de la República a comer, pues muestra que entiende el sano equilibrio entre poderes, que entiende que somos poderes autónomos distintos, y si bien él es el jefe del Estado mexicano, el Congreso tiene la facultad constitucional de legislar en todos los temas. Yo te diría que mostró el presidente Peña voluntad política, mostró entender cómo funciona la democracia, y bueno, fue muy bienvenido al Senado de la República. Verónica Méndez, W. Buenas tardes, senadores. Sí, es una hecho histórica la presencia del presidente, sí se manifestó el respeto de poderes. Los ciudadanos, ¿qué van a ver en los próximos meses a raíz de este encuentro? En particular, ¿qué leyes? La reforma hacendaria, la reforma energética, también el hecho sintomático de que llegue el presidente a unas horas de que inicien las parlamentarias, pero en particular, ¿en qué temas les pidió el apoyo el presidente ante todas las necesidades reales del país? Yo diría que el país está sufriendo pues transformaciones profundas y desde hace años, y México está avanzando en democracia, estamos discutiendo, debatiendo nuestros temas, y se han venido aprobando reformas muy importantes a lo largo de los años, y te diría que en esta legislatura, desde septiembre del año 2012, han pasado muchas cosas en el Congreso mexicano, probablemente como nunca antes para un periodo de legislatura. Se aprobó una reforma laboral, que teníamos más de 40 años sin modificar la Ley Federal del Trabajo. Se aprobaron modificaciones dramáticas e importantes en la Ley de Contabilidad Gubernamental para darle transparencia y rendición de cuentas a la manera como ejercen el gasto público los estados y los municipios. Salió la ley en contra del lavado de dinero. Se aprobó una reforma estructural en el sistema financiero, en el sector asegurador, que hacía muchos años tampoco pues nos metíamos a legislar en la materia. Se elevó a nivel constitucional reformas muy importantes en el tema educativo. Entonces, ¿qué pueden esperar los ciudadanos? Que sigamos en ese tenor, que sigamos legislando, que sigamos cumpliendo con nuestra facultad constitucional de darle seguimiento a la ejecución del gasto público, y pueden esperar que sigamos haciendo nuestro trabajo de manera transparente, debatiendo de cara a la sociedad, de manera honesta y franca, mostrando nuestros acuerdos. Donde no estemos de acuerdo, pues también se vale decir que hay desacuerdo, pero es lo que pueden esperar, que sigamos legislando en los temas que están transformando a México, para que México se siga transformando y cada vez seamos un mejor país. Eso es lo que pueden esperar. Gracias a todas y a todos los medios de comunicación. Buenas tardes. Gracias. Gracias por esta conferencia.